Escucha hoy la voz del Señor. Domingo de Pentecostés. Ciclo A. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Guarda la palabra en tu corazón. Hola queridos hermanos, reciban un cordial saludo. En esta solemnidad de Pentecostés quiero compartir con ustedes esta reflexión sobre las lecturas de este domingo. De manera especial, estas tres lecturas nos presentan tres escenarios distintos, pero un mismo espíritu. Tres características que hoy debemos poner en práctica. Estas tres características o estas tres orientaciones, tres escenarios que el Espíritu Santo nos presenta son: el Espíritu Santo nos motiva a hablar las maravillas de Dios. El Espíritu Santo unifica nuestra fe y el Espíritu Santo nos envía a la misión. La primera parte, el Espíritu Santo nos motiva a hablar las maravillas de Dios. Antes de Pentecostés, los discípulos estaban reunidos en casa con tristeza, con miedo, con dudas, como muchos de nosotros. Pero después de la presencia del Espíritu Santo, comenzaron a hablar conforme el Espíritu les inspiraba. Sobre todo, anunciaban las maravillas de Dios, dice la primera lectura. Y las maravillas de Dios, sin duda, hermanos, sin duda, en nuestras vidas son muchas. Nosotros no tenemos excusa para dejar un solo día de hablar de esas maravillas de Dios. En estos últimos tiempos estamos usando el Espíritu Santo para hacer tantas cosas. Hoy se habla mucho del descanso en el Espíritu Santo. Se habla que el Espíritu Santo es el consejero amoroso. Hoy yo escucho muchas jóvenes que dicen: no, para saber si esta persona es buena para mi vida o no, yo tengo que orar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es Cupido, hermanos. El Espíritu Santo no es un consejero amoroso. El Espíritu Santo no es solamente el Espíritu que te da el don de lenguas. Cuidado con eso también. Pero estamos olvidando que una de las funciones principales del Espíritu Santo en nosotros es hablar, anunciar, proclamar las maravillas de Dios. Nosotros estamos olvidando eso. Ya el Espíritu Santo no es un consejero amoroso. El Espíritu Santo no es simplemente para un descanso. Ahora el Espíritu Santo es quien nos motiva a hablar las maravillas de Dios. Y nuevamente, las maravillas de Dios en nuestra vida son muchas. Segundo momento, el Espíritu Santo unifica nuestra fe, hermanos. La segunda lectura dice que hay diversidad de dones, pero hay un solo Espíritu y todos bebemos de ese único Espíritu. Sin duda, hoy en la iglesia hay una gran diversidad de carismas, comunidades, grupos, movimientos. Ese no es el problema, hermanos. El problema es cuando pensamos que cierto grupo, cierta comunidad, cierto movimiento es dueño del Espíritu Santo. Olvidamos que el verdadero Espíritu Santo es uno y el mismo en todos. Es uno y el mismo en todos. Es muy triste cuando entre grupos de una misma parroquia existe mucha división porque piensan que por hacer una oración, que por hacer una invocación específica alcanzan el Espíritu Santo y los otros no. Yo he escuchado que muchos dicen: padre, tiene que venir a mi grupo, tiene que venir a mi comunidad porque nosotros hacemos una invocación buena del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se manifiesta.
Escucha lo que dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo sopla para donde Él quiere. Es el Espíritu Santo, hermanos. Por eso no es que estamos. El Espíritu Santo nunca va a crear división en la iglesia. El Espíritu Santo nunca va a ser para dividir a las personas, a las comunidades, a los grupos. El Espíritu Santo siempre va a ser para unificar, para buscar siempre la unidad en la fe. Por eso el verdadero Espíritu Santo unifica, no divide. Como en el día de Pentecostés, que todos los discípulos estaban reunidos, formaban una unidad en la fe. Porque el Espíritu Santo es nuestro maestro de unidad. Donde Él actúa, las diferencias no dividen, enriquecen. Escuchen bien eso. Donde el Espíritu Santo actúa, las diferencias no dividen, enriquecen. Y un tercer momento que yo pienso que es muy importante es que el Espíritu Santo nos envía a la misión. Creo que esta es la parte fundamental, queridos hermanos. En la primera lectura del domingo pasado decía que con el poder del Espíritu Santo debemos ser testimonios de la gracia de Dios. Una de las funciones principales del Espíritu Santo en nosotros es enviarnos a la misión. Ni siquiera prepararnos, sino directamente enviarnos, queridos hermanos. Muchas veces pensamos en un espíritu que abraza, un espíritu que consuela, un espíritu que conforta. Decimos que el Espíritu Santo te abraza y te consuela en los momentos difíciles. Pero olvidamos, como dice San Pablo, Dios no nos dio un espíritu de temor, Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Olvidamos que el Espíritu Santo es el mismo espíritu que llevó a Jesús al desierto para enfrentar las dificultades de la vida. Es el mismo espíritu que llevó a los discípulos a salir del encierro y anunciar las maravillas de Dios. Y es el mismo espíritu que fortaleció a muchos santos y mártires a entregar su vida por la fe en Cristo. Es ese mismo espíritu ahora nos envía a la misión. Y escuchen esto, nos envía hoy, no mañana, no la próxima semana, no la próxima vez, no cuando esté o cuando me sienta preparado. No, la misión tiene que ser hoy, ahora. Porque el Espíritu Santo está hoy presente en cada uno de nosotros. Por eso, queridos hermanos, el Espíritu Santo, con todo respeto del mundo, pero el Espíritu Santo no es simplemente para tener un descanso en el Espíritu. El Espíritu es para comenzar a trabajar, comenzar a ir a hacer misión, comenzar a anunciar esas maravillas de Dios. Para eso es el Espíritu Santo. Y como sin duda nosotros tenemos esta espiritualidad tan importante de San Juan Eudes, él decía una cosa muy interesante: la práctica de las prácticas, el secreto de los secretos, la devoción de las devociones no es apegarse a ninguna devoción en particular, sino entregarse completamente al Espíritu de Jesús. Por eso, queridos hermanos, que en este día de Pentecostés cada uno de nosotros nos entreguemos totalmente a ese Espíritu de Dios, para que podamos ser misioneros, para que procuremos siempre la unidad de nuestra fe y sobre todo para que nunca dejemos de anunciar las maravillas de Dios. Queremos, Señor Jesús, que vivas y reines en nuestros corazones y nos bendiga con su Hijo, la Santísima Virgen María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Espíritu Santo, y forma a Jesús en mí. Me doy a ti, Espíritu Santo, toma posesión de mí y condúceme en todo y haz que viva como hijo de Dios, como miembro de Jesucristo y como quien por haber nacido de ti le pertenece y debe estar animado, poseído y conducido por ti. Ven Espíritu Santo y forma a Jesús en mí. Le doy a ti, Espíritu Santo, toma posesión de mí y condúceme en todo y haz que viva como hijo de Dios, como miembro de Jesucristo y como quien por haber nacido de ti le pertenece y debe estar animado, poseído y conducido por ti. Si te gustó este contenido,